Un día como hoy, pero del año 1958, nacía el señor Adrián Fernando Otero. Hoy estaría cumpliendo 67 años el gran Adrián Otero, mítico vocalista de Memphis, La Blusera, que dejó grandes éxitos como La Bifurcada, Moscato, Pizza y Fainá, Cosa de Hombres, entre otros grandes éxitos. El amor en movimiento es una de las canciones que más me gusta de Tonto Rompecabezas, que fue el tercer disco de Memphis La Blusera, que tenía como invitado en teclados a Andrés Calamaro. Sí, tal vez muchos no lo sabían, pero Andrés Calamaro era un nacido, un habitué invitado en discos de esa época. Por ejemplo, grabó teclados con los Casanovas, fue productor de discos de los Enanitos Verdes, el primero de Don Cornelio y la Zona. Bueno, acá aparece como invitado, pero bueno, Adrián Fernando Otero, con esa voz característica, tipo simpático, sociólogo, poeta, compositor, músico, que entra cuando estaba formada ya la banda, pero no estaba dando sus primeros pasos profesionalmente. Ya a fines de los 70 se establece como cantante, fue marinero, tuvo una vida muy agitada, e ingresa a la banda ya con 20 y pico de años, 23, 24, y se convierte en la voz oficial. Como decía, en 1983, cuando ya se percibía la democracia, afortunadamente el retorno a la Argentina, publica Alma bajo la lluvia, obviamente como cantante de Memphis, y el boom que todos recordarán seguramente, o muchos lo van a tener ya identificado, Adrián Otero, con los 90, cuando la canción, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, de Memphis, era el tema central de Videomatch. Bueno, Obras, Luna Park, tocaron en un montón de lugares, se convirtieron en una banda importante de nuestro rock. Bueno, hablar de blues en la Argentina es hablar de Manal, de Papo, de Miguel Vilanova, Botafogo, pero también es hablar, tal vez los que lo masificaron, por decir de alguna manera, el blues, fueron Memphis, La Blusera, como sucedió con el reggae, con los Pericos. Los que le dieron masividad fueron los Pericos, tal vez no los más puristas en el reggae, los Pericos, en el blues, Memphis, pero ellos, y también obviamente, cómo olvidar a Mississippi, la Mississippi Blues Band, que la Mississippi sí tiene un tono un tanto más purista, por así decirlo, está más arraigado en lo que es el blues. De hecho, Adrián Otero en alguna entrevista dijo que él no escuchaba mucho blues, pero era lo que lo nutría. Hoy estaría cumpliendo, como decía, 67 años. Se fue joven, seguramente lo recordarán, el 12 de junio de 2012, se cumplieron 13 años el mes pasado, 53 años, iba a cumplir 54, era muy joven Adrián Otero, en un accidente vial en la carretera, en la autopista, Rosario-Córdoba, en la localidad de Ballesteros, en Córdoba, que bueno, fallece ese signo o esa tragedia vial que enlutó, por ejemplo, a otros artistas. Hace un tiempito había fallecido también la cantante folclórica Tamara Castro, se me viene a la cabeza también el Potro Rodrigo en el 2000. Y bueno, el Negro García López, creo que fue 2014, el Negro García López, grandes músicos de diferentes palos, pero importantes en la cultura argentina, como Adrián Otero, que yo también lo recuerdo una participación que hacía en el Mono Mario, ese recordado dibujo animado del Mono Mario, que creo que salía por ISAT, que era característico, era un clásico de fines de los 90, principios de los 2000. Me acuerdo del Gordo Liberoski también, época de todo por 2 pesos, qué linda época, publicó 2 discos solistas, el primero Imán en 2008, porque Memphis se disuelve 2006, 2007, cuando publican su último disco, Etcétera, que salió por el sello Soy Rock, y ahí empieza a hablar
de un nuevo proyecto, tuvo alguna recaída con consumos varios, fundamentalmente etílicos, Adrián Otero, y bueno, con Imán vuelve. Y en 2012, lo que son las cosas, publica el 1 de julio, disco póstumo, obviamente, sale el disco, su segundo disco solista, en el cual Adrián Otero hace covers o interpretaciones de temas fundamentalmente ligados al blues que lo marcaron. El primer corte de difusión es el clásico Juntos a la Par, que lo popularizó el Carpo, Papo, pero no es de él, es de Julie Ruth. Muchos por ahí dicen, sí, el tema de Papo Juntos a la Par, no, es de Julie Ruth. Aclaración. En este disco también hacía una versión de Desconfío del Carpo, Café Madrid de la Mississippi. Por ahí se decía que no era una rivalidad, pero eran Memphis y la Mississippi como los dos ejes del blues en la Argentina, fundamentalmente en los 90. En este disco también De Nada Sirve de Morris, Salgan al Sol de La Pesada, No Pibe de Manal, Me Gustas Mucho de Viejas Locas, que eso también está muy bueno. Actuó en 2 películas de Raúl Perrone, fueron Gracia a Dios del 97 y 5 pa'l peso del 98. En esta película aparece, por ejemplo, Campi, el humorista, que hace de Domingo Felipe Cavallo en la serie del Patilludo, de Carlos Saúl, que no lo voy a nombrar porque se me va a romper el encanto, el hechizo. Y en esta película 5 pa'l peso también participaba Iván Noble, otro gran personaje de nuestro rock. Como decía, marcó a fuego con su voz, con su presencia y fundamentalmente cuando se populariza Memphis a través de Video Match, que llegó a un público mucho más amplio y, como decía, alcanzó un reconocimiento masivo a pesar de que fue mediados de los 90. Hacía 12 años que venían publicando discos y para mí, Tonto Rompecabezas, es un discazo que fue reeditado, es raro. Hay discos del rock argentino de los 80 que pasaron, no se editaron nunca, el de los Casanovas, el de los Pillos hace 10 años nomás, el Corte, no sé si la Sobrecarga, pero quedaron ahí. Y hay otros que afortunadamente, como el primero de Alfonso Se Entrega, el de Clap, que fue la primera banda de Diego Frenkel, y de Memphis se publicó, que es del año 88, que es un discazo. Recomiendo siempre el libro Cemento, el semillero del rock de Nicolás Igarzábal. Siempre va a aparecer en algún video acá de este canal, porque tiene mucha data y habla de este lugar que es mítico dentro de la cultura argentina. Te recomiendo ver el video que grabé creo que hace un mes y chirola, cuando se cumplieron 40 años de la inauguración de Cemento. Ahí vas a encontrar mucha info de este lugar clásico y se habla de bandas. Y acá hay una agrupación que aparece con capítulo propio. 1988, Memphis, la blusera, el blues de la fogata. Y acá cita o escribe o analiza Nicolás Igarzábal. Entre 1988, que es cuando sale Tonto Rompecabezas, este disco que, ya lo dije 1000 veces, me encanta y es mi preferido de Memphis. Entre 1988 y 1992, Memphis la blusera era un clásico de Cemento. Tocaban el primer sábado de cada mes y llevaban cerca de 1000 personas. Eran años intensos de crecimiento under y de mucha conexión con la gente, con presentaciones que solían terminar a las 7 de la mañana. Bien, sí. Ya sonaban La Bifurcada y Moscato Pizza y Fainá, 2 hits internos que iban a cobrar mayor magnitud con el tiempo. Este último, Moscato Pizza y Fainá, alcanzaría gran difusión como cortina de la temporada 1998 de Video Match, uno de los programas más vistos de la televisión. En su pico de popularidad, la banda quedó emparentada a una imagen apta para todo público, de atorrantes que le cantaban a la noche porteña, pero su primera década, y esto es importante, y con Adrián Otero como cabeza, su primera década de ruedo fue mucho más agitada y sus shows podían convertirse en batallas campales entre las barra bravas de Nueva Chicago y All Boys, 2 hinchadas de Mataderos y Floresta, barrios de donde salieron ellos, los Memphis. El público más peligroso que hubo, repetía siempre Chabán para sorpresa de todos.
Para aquellos que no conocen del fútbol argentino, Nueva Chicago y All Boys y Nueva Chicago son hinchadas rivales, clásicos rivales. También sucedía lo mismo con la renga. En el caso de la renga hermanaban, acá se iban a las trompadas limpias, pero bueno, esos shows eran como decía Chaván. Sigue Igarzábal, piñas van, piñas vienen, parafraseando al clásico de 2 minutos. Se cagaban a palo entre ellos, nosotros no teníamos nada que ver. Tuvimos que ir subiendo el precio de la entrada y pasar a lugares más pitucos, porque si no nos iban a arruinar la carrera, asegura el bajista Daniel el Ruso Beiserman, uno de los miembros fundadores, que una vuelta lo llevó, atención, al cantante Adrián Otero en taxi hasta el Hospital Fernández, porque le rompieron la nariz en un show. Vean si eran complicados, si eran peligrosos los shows. Le rompieron la nariz en un show. Y al otro día tenía que volver para que se la enderezaran y nunca fue. Así que le quedó torcida. Souvenir de cemento. Bueno, préstenle atención entonces. Si ven la nariz de Adrián Otero un tanto torcida en alguna foto, es porque justamente le quedó ese recuerdo, ese souvenir, como decía el ruso Beiserman, de cemento. Pero bueno, hoy estaría cumpliendo 67 años. Para mí, la canción que más me gusta es El amor en movimiento. Y este disco, Tonto Rompecabezas. Con este es como que ya se empezaba a hablar de alguna manera de Memphis. Lo sacó BMG, la multinacional, como sucedió con otras bandas que nombré, Casanovas, Clap, La Sobrecarga, Los Pillos, Euroshima, Eva y los Pecadores, que publicaban, buscaban bandas nuevas y lamentablemente después no le daban la difusión necesaria. Los Argentinos, la KGB, bueno, Cosméticos, miles de bandas. Pero bueno, para vos, ¿cuál es tu canción favorita de Memphis y cómo lo recordás, Adrián Otero? No sé, porque lo viste en Videomatch, fuiste a ver a Memphis, eras fanático de La Primera Hora, te acordás del Mono Mario, viste, gracias a Dios, 5 pa'l peso, las películas de Raúl Perrone en las que actuó Adrián Otero. Contame que me interesa, de paso te suscribís y dejás un me gusta y listo. Pero, ¿sabías que un día como hoy nacía, en 1958, estaría cumpliendo 67 años, este gran músico blusero argentino, el señor Adrián Otero, hincha fanático de Vélez, me olvidé de decir?